pues encantada, muchísimas gracias. Soy Tati Núñez, listo. Me llamó mucho la atención porque vuestro proyecto, vamos a decir, CIAL. Correcto. CIAL, ¿por qué CIAL? Porque no teníamos cómo ponerle nombre, entonces quedó Cindy y Alejandro. Muy bien. Vale. Bueno, me llamó la atención esto de unir la energía del cosmos con la energía de la Tierra, además de vuestras propias historias personales. ¿Cómo, de alguna manera, tú recibiste la energía, o sea, la información de la Tierra, la del cosmos primero, todo junto? Bueno, las experiencias inician primero porque yo no creía en el tema OVNI, pero me ligaba a la experiencia espiritual. Conforme va pasando el tiempo, surgen una serie de sueños que me permiten pues reencontrarme un poco en la parte interna de quiénes somos, cuál es nuestra experiencia en esta vida, y se empiezan a manifestar pequeñas señales. Entre esas señales, sueños con la Virgen María, que yo identifiqué como la Virgen en ese momento con 15 años, y comprendiendo los seres de luz que también se manifiestan, y posteriormente, se empiezan a dar símbolos importantes, entre ellos un canto de ángeles que se manifiesta, pequeñas señales que en el camino, y esos símbolos del inconsciente que algunas veces no comprendemos bien. Lo importante acá es que cuando yo conozco a Alejandro es donde empiezan los compañeros en un curso de Historia 1 a ligar las pirámides de Egipto con los ovnis. Y la profesora nos indica que él ya tiene un colega en el área de arquitectura que sí sabe del tema, y ese colega era Alejandro. Lo invita a una de las clases y los compañeros pues les hacían todas las preguntas del universo, de la arquitectura en las pirámides, qué relación tienen con los ovnis, y posteriormente pues ahí es donde los conocemos. Se empiezan una serie de señales maravillosas a manifestarse y nos casamos. Él me relata sus historias, pero muy poquito. Él no se expandía con miedo, ¿verdad? De que al ver que yo no creía, solo me escuchaba las experiencias espirituales que yo allá había vivido, pues es entonces que él me empieza a narrar sus experiencias de vida en la niñez, en la época universitaria, en los grupos de formación en Costa Rica, en esas vivencias de contacto. Y me presenta a sus amigos, que ahora pues también son mis amigos, entre ellos médicos, psicólogos, que también en su formación han vivido esas experiencias en nuestro país. A partir de ahí es donde yo me introduzco en el tema. Nunca había visto un objeto hasta que se da una oportunidad en el Valle Central, junto con el tío de Alejandro, de estar en el patio conversando y ver una lenteja grande que iba pasando y otra más pequeñita. Entonces yo dije, claro, es real, y no podía creerlo. Entonces, ¿qué sucede después de ahí? Aparecen los sueños a partir del 2017 y 2018, y conjunto con también reuniones de amigos que íbamos a las montañas a hablar del tema, sincronizar con la naturaleza, agradecerle a la vida, se expresan estos sueños, y es donde veo a 4 seres, personas que bajan de una nave a una explanada cerca de un lugar montañoso, que luego yo identifico con el paso del tiempo en Facebook que ese lugar se llama Purmamarca, en Argentina, muy cerca de lo que se conoce el Cerro de 7 Colores. Cuando yo identifiqué ese lugar me llamó muchísimo la atención porque era del sueño que yo había tenido, y entonces en ese sueño se me indica que no tuviera miedo, que íbamos a tener una serie de experiencias de encuentro, y en estos encuentros íbamos a ver estas naves, y que nuestra misión de alguna manera era compartirlo, que lo que yo estaba viviendo era real. Pero yo podía decir, esto es un sueño, cualquiera puede tener un sueño con un ovni, pero cuando te das cuenta que esto es una reafirmación y se nos da la oportunidad de que este objeto lo vemos en esa semana, más de 25 minutos posado en la casa, realmente confirmamos que era una realidad. Así inicia CIAL con la experiencia de compartir, no solo llevar un mensaje importante, sino también videos y fotografías, pero ir comprendiendo que no somos un grupo, somos parte de un gran grupo llamado humanidad.
Y en relación al mensaje del cosmos, vamos a decir, ¿no? ¿Cuál es ese mensaje que les pidieron transmitir? Muy bien, después de haber tenido esta serie de sueños, de encuentros, vivencias, sueños, agradecimientos con la naturaleza, en una de estas experiencias subimos con un grupo de amigos a reafirmar también parte de estos mensajes. Subimos a las montañas, hacemos una armonización que significa que todos en grupo agradecemos a la Madre Tierra y antes de retirarnos, como en Costa Rica es boscoso y lluvioso, empezó a llover. Entonces rápidamente agradecimos, pero en el momento que estábamos agarrados de la mano agradeciendo, pues alrededor estaba lloviendo y en el centro no. Cuando yo abrí los ojos me asusté y Alejandro me dijo, calma, esto suele pasar. Y en ese momento un susurro del viento, Madi. Y yo me impresioné, yo Madi, y me indicaba otro compañero, escucho tambores de ancestros, de indígenas. Y yo, qué extraño, ¿verdad? Y bueno, cerramos el agradecimiento y volvió a llover en el sector donde estábamos. Yo me llevo el concepto de en qué lugar o punto estábamos, porque por lo general nos reuníamos cerca de una laguna, pero en específico ese día estábamos mucho más adentro de la montaña. Empiezo a buscar, a indagar con información y se me da el nombre del Cerro Chamán. Y me identifico entonces en que el Madi, el Cerro Chamán, y esa semana tengo un sueño. Ya no era con esas personas del cosmos, eran con un ancestro, con una especie de casa cónica donde él se encuentra adentro con un pequeño tambor que me recordó al latido del corazón y me indica, ven a casa, debes de volver. Entonces ya tenía toda esa información junto con Alejandro de compartir información, pero también nos estábamos viviendo una serie de experiencias con los ancestros. ¿Qué era esta información? ¿Qué significaba Madi? Empiezo a investigar y Madi viene de un nombre vasco que significa la madre de todas las montañas y valles que le rodean. Entonces le dije a Alejandro, nos están pidiendo que además de compartir empecemos a hacer algo en acción. Se nos indicó en uno de los mensajes que en 50 años, si la humanidad no hacía conciencia de aquel punto en que se desvinculó con la Madre Tierra, los recursos iban a ser muy afectados en el planeta y que teníamos que empezar a trabajar. De tal manera que hemos impulsado un proyecto que se llama Neomadi, la nueva Madre Tierra. Pero, ¿qué significaba eso? ¿De dónde, además de tener mensajes, vivencias y fotos, dónde surge el contacto del cielo y la tierra? Eso. Muy bien, Alejandro recibe también una serie de experiencias y vivencias con un ser que le indican. ¿El de luz? Sí. Como el de luz que describí allí, un ser extraterrestre que estaba en un bus. El del bus, sí, el hombre nórdico muy alto. Exacto. Allí, digamos, nosotros tuvimos una experiencia en 2017, donde llegando a la casa, prácticamente muy cansado de trabajar, llego y me acuesto y Cindy me dice, mira, voy a hacer la comida. Cuando yo me levanto, no estoy en mi casa, estoy en otro lugar, estoy en otro planeta. Y esta persona del bus estaba frente a mí. Entonces me dice, vas a pasar 3 días acá conociendo nuestra sociedad, pregunta lo que quieras. Y es allí donde en esos 3 días yo pues hago una deducción completa de todo esto y resulta que pasada esta experiencia lo que nos indica es toda esta tecnología, todo esto que miras acá no fuera posible si antes no hay un contacto internamente. Y también en el caso de ustedes su experiencia está ligada a la Madre Tierra. Vayan y busquen el contacto con la Madre Tierra y con los ancestros. ¿Y qué dijo la Madre Tierra? ¿Qué dijeron los ancestros? Bueno, esto es algo muy lindo porque resulta que ellos tienen un rombo en el pecho como una inscripción, como una especie de símbolo. Entonces yo, un rombo, ¿qué es esto? Y resulta que entonces fuimos a pedir guía, ¿qué teníamos que hacer? Y resulta que señalamos la forma del rombo al cielo y cuando vemos que se materializa una nube en forma de rombo, que fue la que viste allí. Y en ese momento empezaron a suceder una serie de eventos con el rombo, ¿no? Se empezaron a generar sincronías y resulta que llegando a la casa vemos un libro con un rombo. Y yo, ¿qué es esto? Un libro con un rombo. Y resulta que se llamaba el libro de la Casa Cósmica Talamanqueña. Yo, ¿qué es eso?
y es que Talamanca es un sector de Costa Rica y la Casa Cósmica es parte de la cosmogonía de un grupo muy antiguo de lo que son comunidades ancestrales que se mantenían exactamente intactas, y resulta que una serie de circunstancias más nos llevaron a conocer a las personas, a los sabios de esas tribus, y resulta que toda su cosmogonía estaba basada precisamente en una enseñanza estelar igual o similar, casi la misma que este sueño que yo había tenido. Y lo importante acá son los simbolismos. Alejandro vive la experiencia con este ser, que es el del autobús, no solo acá en la Tierra, sino una experiencia alterna que lo llevan a otro lugar a vivir 3 días de cómo viven estas sociedades, y que nosotros estamos a un paso más de vivir como ellos, pero que tenemos que empezar desde la conciencia a empezar en acciones, de tal manera que el simbolismo del rombo era muy significativo. Empezamos a investigar y nos dimos la tarea, entonces queríamos impulsar un proyecto para dejarlo a la humanidad, de tal manera que aprendamos espacios de convivencia, pero también enfocados en cómo debemos volver nuevamente al centro, y comprendí que el sueño que se me había indicado era precisamente de volver a casa. El volver a casa es a la parte interna para poder manifestar la nueva humanidad. Entonces se nos daban mensajes del cosmos de cómo podemos dar ese progreso evolutivo, pero también en lo ancestral lo encontramos. La casa cósmica tiene un símbolo de 2 conos juntos que representan un triángulo. De ese triángulo son 4 valores importantes que vamos a impulsar para realizar espacios de convivencia, proyectarlos a nivel de dónde podemos desarrollar estos espacios, igual como lo desarrollan en otros planetas, para que podamos dar el siguiente paso. ¡Wow! O sea que... Lo más lindo es que precisamente estas comunidades ancestrales, porque tienen 12.000 años de existencia, y su conocimiento está intacto. Entonces, lo que quisimos hacer fue una relectura de todos sus valores y ver cómo los podemos implementar a una sociedad como la de hoy. Y precisamente tenemos todo un trabajo por presentar, y estamos implementándolo para primero generar un espacio psíquico. Las personas tienen que saber que para que se cumpla una comunidad, una hermandad, un sistema evolutivo, deben de cumplirse 4 elementos básicos que ellos manejan, y que manejan también exactamente igual las comunidades estelares, que precisamente el primero de estos rombos, la parte de abajo, sería la virtud, como principal característica de un tipo humano que en este momento no existe así, un ser virtuoso. En el segundo punto, la sabiduría. Si tienes virtud, vas a buscar sabiduría. Cuando tienes la sabiduría, vas a saltar y encontrarás el sentido de tu existencia, y en el momento que encuentras el sentido, vas a buscar la trascendencia. Entonces es la serpiente que sube a través de este rombo, y la serpiente no es nada más que la vibración. En este momento ya lo podemos ver, que una onda es como una serpiente, y resulta que es esto. Lo importante acá es que, uno dice que nuestra experiencia era impulsar a las demás personas a abrir los ojos y darnos cuenta que el siguiente paso es volver a la reconexión con la Madre Tierra. Por eso muchos de los mensajes finalizaban del cielo a la tierra. Empezamos a armar este rompecabezas de simbolismos, sueños, de la investigación de estas comunidades, porque a pesar de tanto tiempo todavía sobrevivían en las altas montañas, viviendo de la naturaleza, conviviendo en comunidad, y no necesitaban este sistema en el cual nosotros estamos viviendo, que es un sistema de desarrollo económico muy diferente que inició hace muchísimo tiempo. Ellos no viven en una sociedad económica basada en el dinero, igual que la experiencia que Alejandro tiene. Estas sociedades en otros planetas no tienen un sistema económico. Y para finalizar, como mensaje, pero imaginándonos a la naturaleza, a la Madre Tierra como una madre que le habla a su hijo, a su hija, ¿qué nos diría esa madre? Bueno, la Madre Tierra gesta la tierra, y sus semillas somos nosotros, la humanidad.
En este momento nos están cayendo lluvia del cosmos para que aprendamos a expandernos, estamos germinando. Entonces, con esta metáfora es una invitación a las personas de reencontrarse a sí mismas de quiénes somos, para luego impulsar los talentos y entre todos formar una misma comunidad. Y bueno, uno de los mensajes que fue textual y fue el inicio de esto, este ser del rombo, en uno de los primeros comunicados que hay dice: y están allí aprendiendo, hermanos, dejen que la naturaleza les guíe, pues ustedes son hijos del pulso evolutivo de su corazón, dejen que ella se manifieste en ustedes y ella les revelará qué deben de hacer a su debido tiempo. Bueno, con esto nos despedimos, muchísimas gracias. Claro, un gusto, ¿no? Gracias.